salvando la inocencia. Bueno, recién le preguntaba a Eduardo si venía de la poesía o si su prosa venía de la poesía. Yo tenía ganas de levantar la mano y decir que en el Chaco hay un lugar que se llama La Montenegrina, que es como Macondo, ¿no? Como Macondo de García Márquez o Jefferson de Faulkner o Santa María de Onetti, esos pueblos ideales. En ese lugar hay un panteón grande y yo ya le dije a mi mamá que cuando me entierre pongan poeta, independientemente de que haya escrito prosa y cuentos y qué sé yo, que pongan poeta. Porque es lo que me siento. La respuesta es que no hay manera de ser poeta si uno se sale de ese mundo ideal que es la infancia. Ese es el mayor suministro de mi poesía. También la lectura, también mi experiencia como hombre, pero la infancia no es lo que pasó, sino lo que uno dice que pasó, no sé, alguien lo dijo, no lo digo yo. El pasado no es, en los escritores no es fatal, sino lo que uno cree y dice que fue. Y mi infancia no fue una maravilla, pero para mí sí, es la génesis de todo lo que fui después, ¿no? No sé si contesta. A mí me lo ha contestado. Y no sé si te gustaría contar, pese a que está en el prólogo, creo que sería conmovedor saber por qué se escribió este libro. A mí me pasó algo muy parecido a Eduardo, fue una casualidad. Una casualidad. No empecé a escribir de grande, siempre escribí, pero profesionalmente o metódicamente sí empecé a escribir de grande. Siempre leí, siempre me estuve preparando para escribir y hasta que un día me puse a escribir y leí que un escritor dijo: el que no quiere escribir es porque no, el que no escribe es porque no quiere. O sea, si la escritura no es lo más importante en tu vida es porque no sos escritor. Y esa frase a mí me asustó mucho, así que empecé a poner el reloj, los que me conocen acá saben, el reloj a las 5 de la mañana y escribir metódicamente. Eso trajo que escriba mucho. No todo lo que uno escribe es literatura, pero por lo menos en el volumen uno después puede elegir adentro está la literatura de todo ese volumen. Entonces, también coincido, empecé de grande, pero no está mal, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo lo que me puse en mente es, digo, tenía 41 años, creo, cuando empecé, tengo 48. Digo, si escribo a este ritmo, a los 80 voy a tener un montón de libros escritos, suponiendo que muera a los 80. Esto empezó así, todo para decir que escribo, que tengo mucho volumen. Entonces, escribo mucho, escribo de una manera desorganizada, guardo en Word, de a 30 poemas en el Word, de a 30 cuentos en el Word, y voy en el libro, qué sé yo, 20, 25, siempre así, escribiendo un montón. Y un día miro para atrás y veo este largo poema que escribí, y veo la fecha, 14 de agosto. 14 de agosto es la fecha de mi hermano más chico. Digo mi hermano más chico, somos 4 varones, y ahí entra mi amiga Liliana Vidal. 14 de agosto es la fecha de mi hermano más chico, que tiene hoy 41 años, es profesional, no es un chico, y yo soy el mayor, y le decía, al no tener padre, nos criamos en el medio del monte del Chaco, nosotros somos de la Montenegrina, en el medio del monte, de la periferia, y en el medio hay 2 hermanos. Entonces, estos 2 hermanos en el medio estaban peleados, muy peleados, y mi hermano más chico y yo hacíamos equilibrio entre ellos, tratando de que esto no pasara. Y un día descubro este poema en la fecha del cumpleaños de mi hermano más chico que habla sobre esto. Entonces, es como que, créanme que no es normal. Después lo desarrollé, el poema salió en una noche, pero el poema era mucho más chico. Después lo desarrollé, me di cuenta que había... O sea, empecé a buscar la literatura. Yo estoy muy en contra de la poesía como catarsis, como banalidad del ego y poner te amo, te adoro, esas cosas. Entonces, para mí la poesía tiene que servir para algo y si no
no la escribo. Y bueno, así nace la poesía, nace de un hecho concreto. De hecho hay muchas imágenes, hasta en la tapa, mi hijo es diseñador gráfico y le pedí que haga la tapa y hay un hermano con otro, no es un padre o un hijo, sino que son dos hermanos. Y esa es la imagen que siempre tenemos con mi hermano más chico, donde siempre llevaba arriba mío, ¿no? Y esa es la imagen. Yo creo que, volviendo ahora sí entrando ya a la temática del libro, sí me lo imagino a Caín, obviamente arrepentido, ¿no? Obviamente de haber matado a su hermano y empezar a recordar cómo pasó todo esto, con algunas fuentes bíblicas que dice que, bueno, que la separación vino porque uno era pastor y el otro criaba el ganado, y que la ofrenda del que criaba el ganado fue aceptada por Dios y la otra no. Entonces empecé a jugar con todo eso, con esos celos, con esas tonterías, ¿no? Porque después cuando lo mata el hermano se da cuenta que son pavadas. Yo quiero aclarar que, o sea, el hecho de dejarlo hablar a él no es el pesimismo de no haberme ocupado yo de analizar tu libro, pero sé que tenemos poco tiempo. Me parece que es trascendente la palabra del poeta. Yo lo que quiero decir para terminar y luego pedirle al autor que lea uno de sus poemas es que me parece realmente un trabajo literario maravilloso, pero a mí siempre me sigue sorprendiendo el hecho poético, ¿no? Cómo se puede llegar a convertir en palabras que golpea, ¿no? La culpa, el dolor, el arrepentimiento. A mí este libro me ha dejado muchas marcas, porque hasta me ha hecho replantear mi relación con el pasado, con los hermanos, con tantas cosas que en este apocalipsis olvidamos de nuestra génesis, de nuestros orígenes. Cuántos reencuentros ahora a través de las redes hay con gente que hemos querido mucho y con la que hemos roto los vínculos, con cuántos nos hemos peleado, a cuántos matamos dentro de nosotros. Sobre todo eso, ¿no? Porque esto es obviamente una muerte interna. No ha asesinado a nadie este hombre, doy fe, es totalmente inocente. Pero me gusta el último verso como para ya dejarle definitivamente. Ah, ¿quería leer este? Ay, me sonaste, ahora que digo yo. Bueno, cuando digas el último verso, entonces tal vez lo recite en silencio contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Mazzolo, y escuchamos como cierre justamente la poesía narrada por el mismo autor, leída por el mismo autor, perdón, Sergio Leva Kosanovich. El poema se llama Alguna vez. Todavía es demasiado fresca tu herida. Entre estos amables valles, estas colinas, entre los enmarañados matorrales alguna vez te olvidarán. Unos pocos recordarán apenas esta piedra apelmazada con tus pelos y tu sangre. He inaugurado hoy con ella la era de la muerte. En la tierra de Nod fundaré Enoch. Hijos de mis hijos, nietos de los nietos de mis nietos, hallarán la manera de reproducirla, más sofisticada que esta primera. Y nunca existirá lugar suficientemente secreto para ser ocultadas todas las piedras. Luego, una atmósfera de celebraciones nos visitará en oleadas. Amurallaremos los campos más allá de los desfiladeros para protegernos de otros chacales. Y llegaremos al mar y seremos pescadores. Subiremos al cielo y andaremos como pájaros que vuelven al bosque después del estropicio de las hachas. Y esta tierra será definitivamente adquirida por nosotros recién cuando enterremos nuestros hijos. Y la vida seguirá, porque nada puede detener a la vida, ni siquiera la muerte. Invitamos a cerrar la presentación de los ganadores del Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares, al escritor y maestro de escritores,